¿Sabías que la Biblia que tienes en tus manos podría ser muy diferente a la que usó Jesús en sus días? Damos por sentado que la Biblia es la Biblia, pero detrás de ese libro hay miles de años de historia y dos tradiciones textuales muy diferentes entre sí, completamente diferentes. Hoy vamos a ver la diferencia entre la Biblia que tiene origen en el texto masorético y la Septuaginta, la primera traducción del texto hebreo original. Vamos a conocer sus orígenes, sus diferencias, misterios y por qué. Entender esto es clave para tu fe. Lo más probable es que tu Biblia, si contiene una porción del texto hebreo, lo que llamamos el Antiguo Testamento, esté basada en la corriente del texto masorético. El texto masorético es una forma hebrea conservada por eruditos durante algunos siglos y completada aproximadamente hasta el siglo X después de Cristo. Masoreta viene de la palabra hebrea que significa tradición, y eso es exactamente lo que intenta hacer esta corriente de escritura: preservar por encima la tradición hebrea y judía. Te cuenta que los masoretas eran tan estrictos al copiar las escrituras que contaban cada uno de los caracteres en un rollo, y al terminar de hacer la copia verificaban contando de nuevo el número de caracteres. Si faltaba o sobraba uno, lo desechaban y comenzaban de nuevo. Es sabido que en el hebreo original no existían las vocales, solo consonantes. Bien, fueron los masoretas los que idearon un sistema de puntuación para reflejar los sonidos de las consonantes en cada palabra hebrea. Por otro lado, hay algo que mucha gente desconoce. Muchos años antes de Cristo, un par de siglos, 200, 300 años antes de Cristo, se convocó a un grupo de 72 sabios judíos para traducir todos los escritos de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, que estaban escritos en hebreo y arameo, para que fuesen traducidos al griego. Por ser traducidos por alrededor de 70 sabios, esta traducción llegó a conocerse como la Septuaginta. En Alejandría, Egipto, estaba el centro del mundo de ese entonces, y su rey, el rey Ptolomeo II Filadelfo, solicitó tener una copia en griego de todos los escritos hebreos. Sabemos muy bien que en la biblioteca de Alejandría tenían la obsesión por querer almacenar todo el conocimiento del mundo y querían hacerlo de forma fidedigna. Por ello se encargó a este grupo de 72 sabios judíos. ¿Por qué es importante? Porque el texto de la Septuaginta tiene más de 1000 años de antigüedad con respecto al texto masorético, y en algunas ocasiones puede arrojar luz sobre cosas que probablemente te sorprenderían. Para completar, la Biblia que probablemente utilizaron Jesús y sus discípulos fue la Septuaginta. Por eso no sorprende que muchas de las citas que se encuentran en los evangelios son textualmente tomadas de la Septuaginta, escrita en griego, el mismo idioma en el que a fin de cuentas se escribió el Nuevo Testamento. Hasta aquí tenemos dos tradiciones, una hebrea tardía, pero según ellos meticulosamente copiada, y una griega
basada en manuscritos mucho más antiguos que ya no existen. La Septuaginta incluye libros que no están en el texto masorético: Sabiduría de Salomón, Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Baruch, y algunas adiciones a los libros de Esther y Daniel. Estos libros se conocen en las Biblias católicas como los deuterocanónicos, mientras que los libros protestantes, las Biblias protestantes, los llaman los libros apócrifos. Probablemente una palabra que nos hace pensar despectivamente de ellos. Bien, curiosamente, formaban parte del canon de la Biblia, de la antigua Biblia hebrea, en los días de Cristo. Pero, ¿hay diferencia entonces entre ambos textos? El texto masorético, el cual beben la mayoría de las Biblias protestantes actuales, y la Septuaginta. Bueno, en realidad sí. Veamos una de ellas. Una de las más notorias está en el Salmo 22, un salmo muy citado en cuanto a la crucifixión de Cristo. El texto masorético, en el versículo 16 del Salmo 22, menciona: como un león están mis manos y mis pies. En cambio, en la Septuaginta, el mismo versículo dice: han perforado mis manos y mis pies. Una diferencia enorme. En el texto griego de la Septuaginta se anticipa con claridad profética lo que ocurrió a Cristo en la cruz. En el texto hebreo, no mucho. Al parecer, los masoretas, judíos que no creían en Cristo, ajustaron algunos detalles de sus textos para ocultar el cumplimiento profético de algunas de las escrituras que se habían dejado plasmadas siglos antes de la llegada de Cristo. Es interesante. Este texto aparecía en la Septuaginta, traducida de los textos hebreos originales, casi 300 años antes de Cristo. Ahora bien, los textos masoretas, más de 1000 años después, cambiaron el versículo. Existen otros casos similares, como es el de Isaías 7:14. Existen otros casos emblemáticos. Por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 23, cita directamente de la Septuaginta cuando narra el nacimiento de Jesús y menciona que éste viene de una virgen. La Septuaginta utiliza la palabra griega parthenos, que significa virgen. Por otra parte, el texto masorético, en el que se basa la mayoría de las Biblias actuales, utiliza la palabra hebrea alma, que en el contexto significa simplemente una joven, una doncella, no implica virginidad. ¿Es un error de traducción? ¿Es una interpretación judía? ¿Es un cambio deliberado para distraer la atención del Mesías al que los judíos de aquella época mataron? Es un terreno delicado y debemos ser honestos y tratarlo con respeto. No es fácil identificar cuál de los dos textos tiene la razón, pero cuando los evangelios, escritos posteriormente, citan a la Septuaginta, queda una duda en la mente. Algunos teólogos y académicos han planteado esta inquietud durante siglos. ¿Es posible que los masoretas, al intentar estandarizar el texto hebreo según sus tradiciones, hayan podido eliminar o alterar pasajes
que tenían implicaciones mesiánicas. No se trata de una conspiración, es una realidad histórica. Los masoretas trabajaron en un tiempo en el que el judaísmo estaba completamente separado del mesianismo. Por supuesto, ellos no habían aceptado a Jesús como el Mesías. Lo habían de hecho rechazado. Por otro lado, la Septuaginta, el texto vigente en los días de Cristo, menciona cosas diferentes. Mucho tiempo después, para los días en los que mi padre era un niño, en 1947, en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, un par de pastores descubrieron manuscritos hebreos de aproximadamente 150 años antes de la era cristiana, es decir, más de 1000 años antes del texto masorético. Son esos conocidos como los rollos del Mar Muerto. ¿Y qué se encontraron en estos rollos del Mar Muerto? ¿Qué pueden decirnos de ellos los eruditos? Bien, es algo fascinante. Algunos rollos coinciden con el texto masorético, pero en cambio otros coinciden exactamente con el texto de la Septuaginta. La pregunta entonces no es si los masoretas cambiaron algo. Quizá existía más de una versión de los rollos hebreos en aquellos tiempos. No hay una respuesta definitiva, pero es una pregunta legítima que debemos considerar. A pesar de las diferencias, estas dos versiones son las que han traído la Biblia hasta nuestros días. Sorprendentemente, hoy es pero muy difícil conseguir una versión impresa de la Septuaginta en español. Incluso en otros idiomas tendrías que conseguirla en formato digital. Pero cuando recuerdas que la Septuaginta era la traducción que usaban en el día a día los cristianos en los días de Jesús, sus discípulos y seguidores utilizaban esta, al punto que Mateo la utilizó para citar cuando escribió su propio evangelio. Aún así, el texto masorético terminó ganando la carrera. La mayoría de eruditos consideró que era una mejor fuente, y Biblias más recientes, por ejemplo la King James, utilizan el texto masorético como base. El texto masorético, de hecho, es la base para la mayoría de las traducciones protestantes hasta el día de hoy. No solamente la King James, sino la reconocida Reina Valera. Hacia 1569, la historia se puso muy interesante para nosotros, los hispanohablantes, porque apareció en el escenario una Biblia fantástica, escrita en español, conocida como la Biblia del Oso, básicamente porque su editor colocó en la portada un oso. Pero en realidad, esta Biblia fue traducida por Casiodoro de Reina en Basilea, Suiza. Casiodoro de Reina no tradujo esta Biblia directamente del latín, como podría haber sido la costumbre en sus días, en los años 1500. En su lugar, utilizó el texto hebreo, arameo y griego. Sí, utilizó principalmente el texto masorético, pero además de eso, consultó también versiones de Sant'Espagino y la Biblia Ferrara, una traducción judeo-española. Lo interesante es que con el tiempo, esta Biblia de Casiodoro de Reina fue revisada por Cipriano de Valera aproximadamente en 1602 y surgió la reconocida y famosa Biblia que conocemos hoy como la Reina Valera, la Biblia más utilizada en el mundo de habla hispana. Cuando lees la Reina Valera,
Sin duda estás leyendo principalmente del texto masorético. Pero si tienes curiosidad por ir un poco más allá y puedes adquirir la Biblia del Oso, encontrarás sorprendentes diferencias que en algunas ocasiones se alinean un poco más con la Septuaginta que con el texto masorético. Surge la inquietud. Cuando leemos las traducciones modernas únicamente basadas en el texto masorético, ¿estamos perdiendo información que los escritores originales de la Biblia habían dejado para nosotros? La Biblia no cayó lista del cielo para que la puedas leer. Fue entregada por su autor a hombres que la escribieron. Otros la copiaron y con el tiempo ha sido traducida a múltiples idiomas hasta llegar a nosotros. El texto masorético y la Septuaginta no necesariamente son enemigos. Son dos fuentes que vale la pena consultar. Y en los próximos días compartiré contigo información sorprendente que quizá no conocías, porque no te habías dado la oportunidad de leer la Septuaginta. Probablemente información extremadamente valiosa para entender, para discernir algunos de los textos más importantes para nuestros días. Si este video te resultó útil o interesante y ha llamado tu atención para aprender más de la Biblia, compártelo. Compártelo con alguien que también valore la información bíblica, que ame el contenido de las Escrituras. Y déjame en los comentarios tu punto de vista. ¿En cuál de las dos tradiciones confías más? ¿En el texto masoreta o en la Septuaginta? Date la oportunidad de averiguarlo. Saludos con amor.